Muy buenas tardes. La Municipalidad de Miraflores, a través de la Gerencia de Cultura y Turismo, les da la bienvenida a este conversatorio que lo estamos organizando porque mañana estamos celebrando el Día Mundial del Turismo, mañana 27 de septiembre. Y como parte de las acciones, de las actividades, hemos programado este conversatorio. El tema es turismo y desarrollo rural. Y este es un tema que ha escogido la Organización Mundial de Turismo para este año, para el 2020. Es un tema muy importante porque desea crear oportunidades en las zonas rurales a través de emprendimientos entre los jóvenes, las mujeres y también preservar nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza natural. Y en especial en esta época de pandemia, donde la crisis que está atravesando el sector turismo es muy grande a través de esta pandemia. Y es por ello que tenemos que ir trabajando estos temas y crear estas oportunidades. Esta tarde nos acompañan dos magísters, dos invitados muy especiales. Tenemos a Rocío Lombardi Valle, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y también a Franco Flores Romero, del Viceministerio de Turismo del MINCETUR. Vamos a iniciar este conversatorio con estas dos ponencias y cada uno va a tener 20 minutos para exponer su tema y luego tendremos una ronda de preguntas. Pueden ir dejando estas a través de los mensajes y las vamos a recibir. Y al final las vamos a leer a los panelistas. Empezamos este conversatorio con el magíster Franco Flores Romero. Él es coordinador de la Estrategia de Turismo Comunitario de la Dirección de Innovación de la Oferta Turística del Viceministerio de Turismo del MINCETUR, quien explicará la estrategia nacional y las experiencias de éxito en nuestro país. Adelante, Franco. Muchas gracias, Jessica. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí compartiendo con ustedes, compartiendo con la audiencia que está detrás de sus pantallas. Este tema muy importante, muy interesante, que es el turismo desde las comunidades, el turismo rural, que como ya bien lo has mencionado, en este año, que ya, bueno, mañana es el Día Internacional del Turismo y este año la OMT ha determinado el año del turismo rural, el año del turismo y el desarrollo rural. Y esto se debe pues a un tema muy, muy interesante que analizar lo que viene pasando en las zonas rurales. Y creo que es una llamada interesante de atención para todos los que estamos en las diferentes organizaciones públicas y privadas que trabajamos directamente con turismo y obviamente con involucrados y con poblaciones que se encuentran en zonas rurales. Entonces, me parece interesante y que cae en un año bastante complicado, ¿no? Como el que estamos atravesando todos, ¿no? Así que, bueno, nuevamente gracias por la invitación y gusto también de compartir con Rocío. Bueno, ¿me permites una presentación o hacemos una conversación en base a preguntas? ¿Sí? Puedes poner tu presentación, sí. Perfecto. ¿Me puedes habilitar para poder compartir pantalla, por favor? Ahora sí. Gracias. Bueno, voy a ser breve en realidad porque no me suelo pasar de los minutos. Bueno, vamos a tocar un tema, ¿no? Ya sabemos claramente que como Perú tenemos un patrimonio grande, inmenso, biodiverso, multicultural, pluricultural, y obviamente este patrimonio material no es nada sin el patrimonio inmaterial que tenemos y que mucho de ello lo debemos a las comunidades, ¿no? Que han venido
desarrollando diferentes frentes, iniciativas desde muchos años, y han ido conservando los territorios, protegiéndolas, y desde ya también transmitiendo esos saberes y esos conocimientos que forman parte de nuestra identidad cultural, muy diversa, muy rica, y que también es parte importante de los elementos que al final nosotros lo configuramos, y ya cuando estamos hablando de turismo es la parte esencial del producto que ofrecemos como país, como destino, ¿no? Entonces, cuando hablamos de turismo, no podemos dejar de lado a las comunidades, no podemos dejar de lado de las zonas rurales, porque es allí donde mucho del patrimonio, que es el elemento importante del turismo, lo trabajamos, lo aprovechamos de manera adecuada, y mucho tienen que ver las comunidades, ¿no? Bueno, un poco ya de estas comunidades han venido ofreciendo desde hace muchos años ya el turismo desde las comunidades, desde los años 70, y que esta actividad se ha venido trabajando, impulsando, mejorando con diferentes organizaciones públicas y privadas. Y ya en el año 2005, 2006, hicimos una iniciativa de empezar a darle fuerza y desde el sector atender a esta oferta que ya venía desarrollándose, que era el turismo rural comunitario, desde las zonas rurales, por las comunidades. Y eso sí que a partir del año ya recién 2007 empieza todo este proceso, que hasta la fecha tenemos ya, digamos, 13 años trabajando, ¿no? Entonces es un aprendizaje muy interesante, que siempre lo menciono porque hemos aprendido muchas cosas desde que se empezó este trabajo, ¿no? Y desde ya desarrollar turismo tiene estas ventajas, ¿no? Incrementa la competitividad, posiciona el destino, fortalece la identidad local, conserva los territorios. Es parte importante de lo que el turismo es, ¿no? Es un vehículo de desarrollo económico de todas maneras, y sobre todo desarrollo económico local, ¿no? Y lo que mencionaba, pues, ¿por qué el año del turismo? Desde ya importante porque la pobreza extrema está pues en las zonas rurales. Más del 45% de la población en el mundo vive en zonas rurales, y a nivel nacional tenemos casi el 60%, más del 60% del territorio nacional es un territorio rural. Entonces, estas condiciones que tiene el territorio rural, que nos ofrecen elementos, recursos, desde la primera, elementos como la alimentación, beneficios ambientales, recreativos, y de ahí el turismo, es por eso importante de por qué se ha denominado este año el año del turismo como un vehículo para el desarrollo de las zonas rurales, ¿no? La migración para búsqueda de mejores condiciones, que suele suceder y sigue pasando por diferentes factores. Muchos años antes, terrorismo, mejora de la calidad de vida, se sigue dando, y esto es preocupante, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de que en las zonas rurales hay mucha vocación turística y son muy frágiles los ecosistemas y las medidas que desde ya de infraestructura que hay que atender, ¿no? Entonces, pues desde ya, nosotros actualmente como estrategia de turismo comunitario tenemos un marco técnico que son nuestros lineamientos, que han sido actualizados el año pasado, justamente a través de procesos de trabajo con los emprendedores de todas las comunidades, a fin de poder ver cómo íbamos a afrontar el tema del turismo de aquí a algunos años. Y es interesante porque mucho de lo que nosotros trabajamos el año pasado, mirábamos ya a un viajero nacional interesado en desarrollar también experiencia de turismo comunitario. Lo vamos a hacer más adelante. Y bueno, también nos permitió poder redefinir mejor nuestro concepto de turismo comunitario. Desde ya es una actividad, como se menciona ahí, que se desarrolla en zonas rurales, de manera planificada, liderada por las comunidades, y obviamente que esto se integra de manera armoniosa a las actividades tradicionales que ya existen en las comunidades, ¿no? Y obviamente para generar desarrollo local. Y verlo también no solamente como una forma de gestión del turismo, sino también como un enfoque, como muchos enfoques, ¿no? Muchas miradas que hay que tenerlas claras para poder entenderlas, comprenderlas, y a partir de ello trabajarlas y planificarlas muy bien, ¿no? Como es tener una clara mirada de mercado desde ya para buscar ser sostenibles, ¿no? De eso se trata. Estamos hablando de turismo, y cuando hablamos de turismo es una actividad económica y tenemos que verla así.
También la experiencia que nos permite poder mejorar los productos, innovarlos y poder ser competitivos, ser diferenciales. Una mirada territorial que nos permite abordar los diferentes activos del territorio de manera adecuada, equilibrada. El género también, saber que hay muchos roles que tenemos que definirlos y trabajarlos muy bien entre los varones, mujeres, la gobernanza, el trabajo articulado entre los diferentes actores, no solo el MINCETUR, si bien es cierto tenemos la estrategia de turismo comunitario, pero solo no podemos, o sea, no se puede hacer ese trabajo solo, necesitamos un apoyo y una sinergia de todos los actores del territorio, privados sobre todo, la academia, la interculturalidad, tenemos comunidades amazónicas, comunidades del altiplano, y obviamente, y un tema muy interesante, la base comunitaria, ¿no? Sin la base comunitaria, sin ese propósito colectivo, sin ese fin colectivo que las comunidades toman, definen cómo desarrollar el turismo en su comunidad, es básico, ¿no? Si eso no lo hay, por más que tengamos una zona rural, eso no va a ser sostenible. Entonces, para nosotros es muy importante tratar de que haya mucha organización, un fin colectivo, un propósito, y por eso lo comunitario, ¿no? Como parte que resalta sobre la zona rural. Bueno, la visión centrada en el viajero, eso es un punto importante también que lo desarrollamos en los procesos con las comunidades, una visión centrada en el cliente, en el viajero, en el visitante, para poder tomar buenas decisiones, articular entre los diferentes actores y hacer sinergia para poder hacer que el turismo sea un vehículo de desarrollo, ¿no? Entender también que en las comunidades hay emprendedores que no solamente brindan servicios y tienen sus negocios, sino tienen un fin colectivo. Y este fin colectivo se traslada en la construcción de visiones, de propósitos colectivos, comunes, con su comunidad, y que los lleva obviamente a generar cambios. Por eso son agentes de cambio, ¿no? Y obviamente transmisores de conocimientos, saberes y protectores y que conservan el territorio. Entonces estamos hablando de un actor muy importante dentro de la dinámica turística, de la conservación, de la cultura, ¿no? Y que hay que tener mucho respeto sobre ese tema, ¿no? Y bueno, tenemos ejes de acción que también definimos en este documento. Este es un documento que, vuelvo a repetir, se trabajó de manera articulada con todos los actores del territorio. Y bueno, tenemos ejes como fortalecer la gestión, desde ya la formalización, la visión empresarial, la mirada hacia el mercado, consolidar la oferta, no solamente servicios de calidad, sino también innovar en los productos, diseñar experiencias memorables, posicionar, saber comunicar no solamente los atributos del producto, sino también los valores, que son muy importantes y que ahora va a ser determinante poder, en un entorno muy competitivo, y un difícil contexto de seguridad, saber cómo comunicar al viajero, ¿no? Y fortalecer la gobernanza, ¿no? El trabajo articulado y buscar emprendimientos que sean autosostenibles, ¿no? La idea no es tener 13 años más, 12 años más como estrategia y que los emprendimientos no logren ser sostenibles o no logren ser competitivos, ¿no? Y bueno, este es un mapa actualmente donde nos encontramos. Estamos en 13 regiones, en 72 comunidades, la mayoría centradas en la zona sur, y claro está, participación muy grande, sobre todo de mujeres, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Es un poco la línea de tiempo, desde el 2005-2006 que empezamos a hacer este trabajo explorativo hasta la fecha, y ha habido un aprendizaje interesante. Estas imágenes las podemos ver. Muchas de las comunidades ofrecen servicios de muy buena calidad. Previo a lo que está pasando ahora, ya se había trabajado mucho el tema de buenas prácticas en la manipulación de alimentos, en la gestión de alojamientos, de la mano con Senfotur, en un trabajo muy bueno que se trabajó los últimos 4 o 5 años, ¿no? Y que ha permitido que las comunidades mejoren sus servicios. Pero también, si podemos detallar, es que el trabajo de MINCETUR y de Senfo ha sido un trabajo bastante de asistencia técnica y capacitación. Más bien han sido las mismas comunidades que han puesto de su parte, han invertido en la mejora de sus instalaciones. Nosotros no tenemos la competencia de equipamiento ni infraestructura, pero eso nos da a entender y comprender que ellos están convencidos que el turismo es una herramienta para su comunidad, ¿no? También los espacios como los workshops o las jornadas de comercialización han sido básicas también. Acercarlos a la demanda a través del trade, a través del intermediario, es básico. Estos son como una especie de PTMs, ha sido un poco la réplica de los PTMs, pero con emprendedores de las comunidades y agentes de viaje. Y es un trabajo bastante interesante que nos ha permitido posicionar también algunos de los productos que tenemos. Y bueno, los encuentros de turismo comunitario que se han venido desarrollando
de manera continua a lo largo de los años, desde 2007 hasta la fecha. El año pasado fue en Arequipa, y que permite pues intercambiar experiencias entre emprendedores y otros actores, stakeholders de la cadena, ¿no? La participación de las mujeres también muy importante, desde ya, lideresas que han transitado por un aprendizaje de ofrecer servicios, ofrecer actividades, servicios de alojamiento, alimentación, a pasar a ocupar roles propios de los varones, ¿no? Que eran guiado, arriaje, hasta ocupar cargos de líderes de las comunidades, ¿no? Y tenemos lideresas que son muy destacables: Cristina, Selmira, Ruth, Pilar Montesinos, Esther Camino y muchas otras, ¿no? Dentro de las diferentes comunidades que tenemos, ¿no? Y bueno, tenemos desafíos, ¿no? Desde ya entrando a la situación y el contexto actual, es en realidad un viajero que no es de ahora, ya hace mucho tiempo, es un viajero distinto, diferente, busca experiencias, busca más que llegar al lugar, recuerdos, generar recuerdos, conocer personas, de un viaje memorable, hiperconectado, más participativo que contemplativo. Entonces, un viajero que busca sentirse, ¿no? Y buscar experiencias que lo alimenten, ¿no? Que enriquezcan su visión del mundo, que les permita poder redescribir un poco su historia, ¿no? Descubrir aquel lado desconocido, alimentarse de los elementos del territorio, volver a los orígenes también. Entonces, hablamos de un turismo bastante interesante en cuanto a la experiencia, ¿no? A experiencias. Porque de eso se trata el turismo. El turismo es un viaje de aprendizaje, ¿no? Ahora, tenemos claro este panorama COVID que nos ha afectado a todos, sobre todo a las comunidades. 100% de las cancelaciones de sus reservas han vuelto a las actividades tradicionales. Casos de COVID hemos tenido 0, pero sin embargo ya en las últimas semanas ha habido casos en algunas comunidades. Pero imaginemos que esto se está dando no por turismo, imaginemos. Entonces estamos hablando de que es preocupante la situación, ¿no? Y que hay que atenderlo. Entonces estamos hablando de una situación en crisis que ha afectado muchísimo. Al cierre del año hay una proyección de más de 7 millones de soles, que es un número importante de ingresos para las comunidades, no es un número mínimo. Entonces, ante este panorama, y no todo es crítico, tenemos claro que ahora tenemos que ver a un viajero mucho más interesado, interno, y que cuando el viajero se le pregunta siempre qué es lo que busca cuando viaja, siempre te dice estas palabras, ¿no? Despejarse, desestresarse, diversión, descanso, pero a veces el viajero te dice estas palabras, pero internamente, digamos, hay muchos significados, muchas emociones que no te los puede trasladar, y lo que busca en realidad siempre ha sido el viaje, creo, un aprendizaje, ¿no? Un intercambio, una mejora de enriquecer tu visión del mundo. Entendemos entonces que ahora, y sobre todo con la validación de la información de PROMPERÚ que nos da de este viajero, ha estado haciendo PROMPERÚ, el área de investigación de mercados, el mes de mayo, junio, julio y agosto, ha estado haciendo investigación y nos ha dado esta información. Un viajero que obviamente va a buscar espacios que haya pocos contagios, rutas cortas, productos locales, contacto con la naturaleza, al aire libre, y sobre todo segmentos de jóvenes, millennials, X, y algunas familias también, increíblemente. Es un dato bien interesante. Y aquí también se puede apreciar, ¿no? Las actividades que pueden desarrollar. Y como podemos ver ahí, actividades de naturaleza, por ejemplo, turismo de naturaleza, culturales, de aventura, por ejemplo, ¿no? Y también con comunidades. Entonces, estos bloques que hemos enmarcado aquí nos dicen que el turismo, todas estas actividades las puedes encontrar, ¿en dónde? En las comunidades. Y más adelante lo vamos a ver, ¿no? También entender que ahora los viajeros pues van a viajar en grupos reducidos, en burbujas sociales. 7 de 10 van a incluir en sus planes agencias o operadores de viaje. Esto es un dato muy importante para los operadores y las agencias de viaje. Transportes que les permitan no tener mucho tiempo en un lugar, y esto evitar obviamente el contagio. Y hospedajes, hostales, hospedajes cómodos. Y aquí también entra el turismo comunitario, porque hay una variedad de hospedajes y oferta hotelera dentro de los emprendimientos que pueden calzar muy bien, ¿no? Y esto es un poco el viajero que busca experiencia de turismo comunitario. Esto es un poco la información que el año pasado, como les comentaba al inicio, estuvimos haciendo investigación con los viajeros nacionales, estuvimos haciendo una investigación cualitativa
con millennials de 28 a 35 años y nos votaba esto, ¿no? Estos insights, ¿no? Buscaban experiencias de viaje auténticas, ¿no? Que lo acerquen a culturas diferentes, pero a la vez que forman parte de su patrimonio, que forman parte de su legado y que le permite enriquecer su visión del mundo. Entonces hablábamos y analizamos un poco qué busca el viajero nacional y qué buscaba el viajero internacional, y en verdad hay cosas muy similares, solo que el nacional un poco va dirigido al back to roots, al buscar los orígenes, a eso que muchos de nosotros que vivimos aquí en Lima y que muchos de nosotros tenemos familia en las regiones, hemos un poco perdido ese vínculo, ¿no? Y creo que a través de los viajes es importante recuperarlo. Tenemos entonces un viajero más sostenible que va a buscar espacios naturales, huella verde, que quiere desarrollar actividades al aire libre y sobre todo que en el viaje quiere que este viaje aporte a la economía, porque se siente así, ¿no? Siente que durante este tiempo hemos estado encerrados, hemos tenido un problema muy grande que ha afectado a todos y queremos hacer que nuestros viajes aporten al desarrollo íntegro de las comunidades, ¿no? Y bueno, tenemos, ya hablando de las comunidades, hay características, atributos, beneficios y sobre todo valores que tienen las comunidades y que calzan muy bien para un viajero nacional que va a buscar estas experiencias. Tenemos las experiencias de la zona norte, como es al destino Alto Mayo, con Tingana, Santa Elena, Palestina, en Loreto, la reserva Pacaya Samiria, tenemos en la Ruta Moche, tenemos en Amazonas también, todas ligadas, ¿no? al tema de la conservación, el ecoturismo y la naturaleza, ¿no? Por la misma geografía que hay. Es la ruta de aves también. Entonces, hay experiencias muy interesantes de turismo comunitario que pueden brindar estas actividades a este turista, ¿no? También tenemos en la zona centro experiencias similares, pero ya más ligadas a la aventura, ¿no? Como es el trekking con llamas en Huaraz. Tenemos actividades también de naturaleza en Lomas del Lúcumo, aquí en Lima, en un ecosistema interesante de lomas para 10 millones de limeños que no tenemos áreas verdes, ¿no? Y que hay algunos parques que salimos a disfrutar o en la Costa Verde, pero aquí hay espacios interesantes como para poder conectarnos con esa naturaleza, ¿no? Y bueno, las experiencias de la zona sur que están más ligadas al patrimonio cultural, ¿no? A la cultura viva, a las actividades agrícolas, a los talleres artesanales, también actividades de aventura y también actividades al aire libre, ¿no? Entonces tenemos una serie de atributos desde ya. Lo que tenemos que hacer ahora es comunicarlos muy bien, ¿no? Como hablaba, ¿no? Como decía al inicio, ¿no? Comunicarlos bien, saber que hay un entorno más competitivo, que ahora el turista va a buscar desde ya estar protegido, medidas de seguridad, hay que recuperar la confianza en el viajero, de todas maneras, y saber que es un viajero que ahora busca mucho por internet, e-commerce, antes era una opción, ahora no, ahora es un requisito importante, y un viajero nacional, ¿no? Bueno, esto es un poco ya lo que estamos trabajando desde Mincetur, las experiencias de viaje ahora seguras y con calidad. Estamos con el tema de las medidas de seguridad que ya la vamos a empezar a trabajar ahora en el mes de octubre. Hemos estado haciendo todo un proceso de las medidas de seguridad adaptadas a las comunidades, pero también tenemos bastantes trabajos que venimos haciendo con PromPerú para ir fortaleciendo la cadena comercial. Y bueno, ya concluyendo, turismo comunitario para nosotros, en términos de viaje, en realidad, para nosotros son experiencias auténticas que ofrecen las comunidades de las zonas del sur, del norte, del centro, de la costa, de la sierra, de la selva, y que se basan mucho su propuesta de valor en la cultura viva y en la naturaleza de los territorios que ellos protegen, que ellos conservan y que ellos dan a conocer y que son la parte esencial del turismo, ¿no? También hay desafíos importantes como es trabajar más la parte digital, la conexión en Internet, en las comunidades es deficiente. Esto les resta mucho no solamente la articulación comercial, sino el tema también de poder capacitarse, la especialización, una oferta más sostenible, marcos legales y normativos que nos permiten poder hacer que los emprendimientos sean mucho más sostenibles y obviamente una constante inteligencia de mercados y trabajo articulado entre los diferentes actores. Entonces hay muchos desafíos en este año bastante complicado y sobre todo teniendo claro que ya tenemos que empezar a mirar a un turismo comunitario como una alternativa, pero también ir con cuidado, ¿no? Sabiendo que son zonas frágiles y hay que planificarlos muy bien. Eso es un poco la presentación. Gracias.
Muchas gracias, Franco. Muy linda, muy acertada tu exposición. Me gusta mucho y también destaco el trabajo que viene realizando el MINCETUR a través de su viceministerio de turismo en este trabajo de turismo comunitario, que es una estrategia que vienen desarrollando hace algunos años con gran éxito, ¿no? Con gran éxito y que busca un desarrollo del turismo sostenible. Muchísimas gracias. Ahora damos paso, siguiendo con este conversatorio, para nuestros amigos que recién están enlazándose a través del Facebook, es un conversatorio por el Día Mundial del Turismo, sobre turismo y desarrollo del turismo rural. Vamos a invitar a la magíster Rocío Lombardi Valle. Rocío Lombardi Valle es directora de la Escuela Académica Profesional de Turismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, quien nos comentará acerca del proyecto Maestros del Cambio. Adelante, Rocío. Muy buenas tardes con todos. Quiero, agradecer a la Municipalidad de Miraflores por la invitación y por todas estas actividades que están realizando en el marco del Día Mundial del Turismo que celebramos el día de mañana. Efectivamente, yo el día de hoy quería contarles acerca del proyecto Maestros de Campo, pero también quería invitarlos un poquito a reflexionar acerca de lo que es el turismo sostenible y hacia dónde estamos caminando, ¿no? Entonces vamos a ver, a compartir una pequeña presentación. Listo. Okay. Este es el proyecto Maestros de Campo, es Aprendiendo con Propósito, del cual voy a hablarles más adelante. Listo. Bueno, quería empezar hablando de la pandemia, ¿no? No podemos dejar de lado el contexto actual, ¿no? El ITB es la feria de turismo más importante del mundo, se celebra todos los años en Alemania y este año es la primera vez, luego de 54 años, que deciden cancelarla. Y se decide cancelar además con un discurso muy articulado con la OMT. La OMT ha dicho, seguimos creyendo en el turismo, creemos que el turismo es una fuerte herramienta de desarrollo, pero en este momento el turismo da un paso al costado para poner la salud primero. Entonces, este mensaje de la OMT creo que ha calado muy hondo, ¿no? Seguimos creyendo en turismo, lo dijo Franco, creemos además en este turismo de comunidades, pero en este momento hemos dado un paso al costado. Quería empezar con una noticia, de hecho es una noticia que no es un caso peruano, pero si ustedes piensan un segundito, seguramente pueden recordar que en el país también existen este tipo de cosas. ¿Qué pasó en esta noticia, no? Una vez al año, las tortugas llegan a la playa a dejar sus huevos. Ese año, las tortugas no pudieron poner sus huevos porque la playa estaba llena de turistas. Y los turistas, muy al margen de salir para poder darle paso a las tortugas, se quedaron ahí, empezaron a tocarlas, a tomarse selfie, y no dejaron que la naturaleza hiciera su labor del ciclo natural. ¿Por qué he querido compartir esta noticia? Primero, porque durante años nos dijeron que el turismo era la industria sin chimeneas. Durante años nos dijeron, no, el turismo no genera impactos, el turismo es sostenible de por sí solo. Y bueno, nos mintieron, ¿no? El tiempo ha demostrado que el turismo es una actividad que genera también impactos negativos. Y estos impactos negativos lo que tenemos que hacer es preverlos. Tenemos que hacer que el turismo sea una herramienta de desarrollo, pero una herramienta de desarrollo vinculado a la conservación. Un hecho histórico fue en el año 2017, Naciones Unidas nombra el año del turismo sostenible, pero no lo dejó ahí, le puso un apellido, dijo turismo sostenible para el desarrollo. También, ¿por qué he compartido esta noticia? Porque muchas veces se nos dice que el éxito de un destino turístico es cuantitativo, ¿no? Y siempre se nos dice, han llegado 3,5 millones de turistas o han llegado 4 millones de turistas y eso hay que aplaudirlo. Sin embargo, creo que el indicador de turismo debería ser cualitativo, ¿no? No solamente preguntarnos cuántos turistas llegaron, sino cuántos de esos turistas generaron desarrollo local, ¿no? Tal como lo decía Franco en su presentación. ¿Cuáles de ellos ayudaron a diversificar la economía de las comunidades?
¿cuántos de estos ingresos generados fueron destinados a conservar el patrimonio cultural y natural? ¿Cuántos de estos ingresos han permitido que no se siga depredando espacios naturales protegidos? En este país somos un país muy vulnerable en ese aspecto. Entonces, yo les comentaba eso, ¿no? Esta presentación es un poco de reflexión. Preguntarnos no solamente cuál es la responsabilidad del Estado al planificar, sino también qué tan responsables somos nosotros como turistas con nuestras acciones de viaje. Y ahí tenemos dos fotos, ¿no? Una es una playa paradisiaca, ¿no? Vacía. Y en la otra esta foto pertenece a la comunidad de Acopalca, en la cual se le está enseñando a preparar pan a unos turistas franceses. Estas dos fotos marcan, de hecho, como que un antes y un después en el turismo. La primera foto es el boom del turismo y los años en los cuales el turismo tuvo su mayor expansión. ¿Qué pasa cuando ya después de la Segunda Guerra Mundial y de ganarlo de derechos laborales y vacaciones pagadas, la gente empieza masivamente a viajar? En ese momento el turismo se ve únicamente como goce y disfrute del turista, y que el turista no vea lo que pasa en el país, que el turista no vea que hay violaciones a los derechos humanos, que el turista no vea que está visitando un país con un régimen autoritario, sino que el turista siempre tiene la razón. Y fue también una idea que nos vendieron junto como el de la industria sin chimeneas, ¿no? El turista, lo que él quiera, que él la pase bien. Es más, en estos resorts muchas veces se pretendía que el turista esté alejado de la realidad. La idea era como que, uy, afuera es peligroso, quédate aquí adentro, tú disfruta, aquí te cuidamos. ¿Y qué pasa? Justo pasa un punto de quiebre. Empieza esta curiosidad del turista a decir, ¿y por qué no puedo salir? ¿Qué hay más allá? Me gusta el hotel, pero también quiero saber qué comida típica hay, porque en el hotel me están poniendo comida internacional. Quiero saber si hay un restaurante de barrio. Entonces, la curiosidad del turista hace que estas barreras empiecen a caer y nazca estas nuevas formas de viaje, como lo es el turismo comunitario del cual Franco nos ha hablado. El querer realmente sentirte un local más, el tener una experiencia vivencial, no el estar alejado de la realidad, sino realmente entender cuál es el contexto del país, de la ciudad o del lugar que estamos visitando, ¿no? Y es aquí justamente lo que comentaba, ¿no? Teníamos una experiencia diseñada para separarnos de los contextos. Es decir, se empezaron a generar paraísos turísticos, ¿y justamente en dónde? En lugares en los cuales habían dictaduras, violaciones a los derechos humanos, y el turismo se convertía no en una herramienta de desarrollo, sino en una herramienta para financiar este tipo de estados, ¿no? Entonces, ¿qué tan responsables somos al poder optar viajar por lugares que aún tienen estas características? Obviamente, esto implicaba una inexistente interacción con los productores artesanales, ¿no? Lo único que podíamos saber de repente del lugar que visitábamos era conversando con los empleados de estos grandes resorts o de estos hoteles, que además estaban prohibidos de contar muchas veces la realidad de su comunidad o de sus espacios, ¿no? Pero felizmente viene esta ruptura de paradigma. Entonces, frente a estos impactos negativos, tenemos ahora una nueva tendencia de viajeros que buscan una relación diferente. Además, esto de la pandemia también nos está llevando a perfilar una nueva tendencia de viajes. Se dice que el turista post-COVID va a priorizar 4 cosas para sus viajes. Los españoles lo han llamado las 4 nuevas S. ¿Y cuáles son estas 4 nuevas S? Es que van a priorizar lugares seguros, salubres, pero además 2 S sumamente interesantes: solidarios y sostenibles. La sostenibilidad vuelve a tener un rol importante como elemento decisor de viaje, pero además la solidaridad. Es decir, el turista se va a replantear a quién le quiero yo entregar mi dinero, ¿no? A una gran empresa o a una comunidad organizada que ha sido golpeada por esta pandemia, ¿no? Entonces, el tema sostenible y solidario cobra aún mucho más fuerza. Quería comentarles además que nosotros desde la Escuela de Turismo Sostenible siempre hemos defendido y vemos el turismo como un sistema. ¿Okay? Un sistema
que es como una telaraña, ¿no? En el cual si tú mueves uno de los hilos, se mueve todo el sistema. Que el turismo no es únicamente servicios, que el turismo implica mucho más. Bueno, como anécdota, cuando yo estoy en alguna reunión, he estado en una reunión y cuento que trabajo en turismo, creo que no pasan 15 o 20 minutos, cuando alguien me dice, Chío, ¿y cuánto cuesta un pasaje a tal lugar? ¿No? Entonces, lo cual no está mal, pero primero que yo no tengo todas las tarifas en la cabeza, y segundo, que siempre se piensa que el turismo es servicios, que es hoteles, restaurantes, agencias, y el turismo es mucho más allá. El turismo tiene un montón de elementos que están interrelacionados y que tienen una palabra clave, que es planificación. El turismo generado de forma espontánea luego nos traen todos estos impactos negativos. Entonces, para entender el turismo, tenemos que entender el territorio. ¿Por qué? Porque hay ya dinámicas sociales y económicas en ese territorio sobre el cual nosotros vamos a impactar con actividades turísticas. El turismo no debe ser una actividad que llegue a dejar de lado actividades tradicionales y a convertirse en la primera opción, porque hemos visto que el turismo es sumamente vulnerable. El turismo lo que tiene que hacer es llegar a diversificar la economía de estos territorios. En este caso estamos hablando de espacios rurales, ¿no? Es decir, si el territorio, su principal dinámica económica o su vocación es agrícola, es ganadera, el turismo entra a complementar esas actividades agrícolas y ganaderas. Se adapta a estas dinámicas, no pretende cambiarlas, ni pretende no pretendería cambiarlas, ni ponerse en un lugar privilegiado. Entonces, entender el territorio nos ayuda muchísimo. Entender además el territorio desde paisaje, ¿no? O sea, el paisaje, tiene ahí también que ver la visión de destino, el preguntarnos qué tipo de destino queremos ser, ¿no? Queremos ser un destino de repente priorizando parejas de luna de miel, viajes de bodas o de aniversario, tal cual como lo ha hecho Bora Bora, ¿no? O sea, es decir, ellos son especialistas en este segmento y saben que ese es un segmento de lujo y las exigencias que tiene dicho segmento. Luego tenemos, bueno, la oferta, que son todos los recursos, tanto culturales y naturales, que tiene el territorio, y que además también están ahí los servicios turísticos, ¿no? Cómo pasamos de un recurso turístico a un atractivo y luego a un producto, ¿no? Es decir, tengo un recurso turístico identificado al cual tengo que ponerlo en valor, dotarlo de infraestructura, de normas de conducta, de accesibilidad, para convertirse en un atractivo y posteriormente hacerlo parte de una ruta que nos permita consolidar un producto turístico. La demanda, ¿no? En realidad, la demanda son los turistas o los viajeros que llegan al lugar, cada uno con sus características. Muchos años se habló de únicamente características sociodemográficas y ahora felizmente ya hemos dado el salto a estilos de vida. Todos viajamos de manera diferente y buscamos un tipo de experiencia. Los productos turísticos deben llenarnos la necesidad de esa experiencia que queremos tener. Esta flechita es el ente conector, ¿no? Entre la oferta y la demanda. Cómo se acerca la oferta a la demanda y viceversa. Es ahí donde entran en juego los tour operadores, las agencias de viaje, y que luego de la pandemia van a tener un rol protagónico, ¿no? Porque se dice que esto lo que ha demostrado es que mucha gente se ha visto sin tener una cara detrás a la cual reclamarle o la cual hacerle consultas, ¿no? Compras a través de internet y luego no tienes ningún contacto. Entonces, ahora sí vamos como que volver un poco a los orígenes de decir, oye, hay el rostro que está detrás, que sé que me va a contestar el teléfono si tengo un problema, si hay un retraso en mi vuelo, etcétera, ¿no? Y luego tenemos un elemento externo, que es justamente todas las políticas públicas que inciden directa o indirectamente en la actividad turística. ¿Qué se necesita para hablar de turismo sostenible? Intentamos entender el turismo sostenible como un proceso de cambio cualitativo en el cual se requiere voluntad política. Es decir, los empresarios organizados, las academias y los colectivos pueden hacer mucho. De hecho, en este país el turismo lo han construido los empresarios como primer paso y luego solicitando la ayuda del Estado. Pero a diferencia de otras actividades, en turismo se requiere voluntad política para alcanzar los objetivos planteados. Coincido con Franco, creo que la planificación turística tiene que ser un tema participativo y concertado. El turismo debe ser gestionado de abajo hacia arriba. Necesitamos marcos institucionales y legales, la planificación justamente para evitar o minimizar estos impactos negativos de los que vimos en la primera diapositiva de la playa.
y un equilibrio, ¿no? Entre la preservación del patrimonio natural y cultural, aprender a trabajar y respetar la capacidad de carga, pero además también tener instrumentos como los LACs, ¿no? Que son los límites aceptables de cambio. ¿Cuántos turistas son los que deben visitar espacios naturales vulnerables para no alterar y manejar de forma eficiente los recursos de esos lugares? Cuando hablamos en turismo sostenible, siempre se dice que el éxito del turismo sostenible no se mide en la cantidad de estrellas, ¿no? En la cantidad de número de turistas que están llegando, sino en realidad lo medimos con la satisfacción de que nuestros hijos y nuestros nietos van a poder disfrutar exactamente lo mismo que yo estoy disfrutando el día de hoy. Turismo sostenible también habla de que el turismo tiene que ser una actividad que genere experiencias positivas, tanto en los turistas, pero también en la comunidad anfitriona, ¿no? Traer de lado esta primera idea del Gran Resort y el turista tiene la razón, ¿no? Sino decir, si el turista se va contenta, la comunidad anfitriona también tiene que haber disfrutado la experiencia, si no, no es sostenible. A proporcionar beneficios económicos para la conservación y algo importante también para el desarrollo comunitario más allá de un desarrollo personal. Y bueno, esto era la parte más importante y es la propuesta Maestros de Campo. Como ven ahí, Maestros de Campo es una plataforma educativa que en realidad juntó muchas instituciones que son parte de alumnos de diferentes universidades del país que han estudiado turismo y que ahora están con sus propios emprendimientos. ¿Cómo nace Maestros de Campo? Maestros de Campo convoca a colegas del mundo del turismo, de diferentes instituciones, y nos juntamos a repensar cómo apoyar al turismo rural dentro de este contexto. Decíamos, el Estado está brindando fuerte apoyo económico e incentivos a hoteles de Lima, algunos hoteles de provincia, pero en general a grandes empresas, ¿no? ¿Y quién está apoyando al emprendedor rural? Aquellos que esperan la temporada alta de turismo justamente para diversificar su economía y tener estos ingresos extra. Entonces, fue en realidad un trabajo de colegas de repensar cómo podíamos nosotros aportar. Es interesante también porque marca un antes y un después, es decir, entendimos que los que estamos en turismo no teníamos por qué competir, sino que estábamos para cooperar, ¿no? Entonces entendimos que con la cooperación podíamos nosotros ofrecer algo interesante. Y es así como nace Maestros de Campo. Maestros de Campo en la página web tiene un blog. Este es justo el primer post del blog. Pueden luego entrar a la página y leerlo completo. Y en el cual aquí contamos un poco la experiencia, ¿no? O sea, cómo empezar a trabajar alternativas, las cuales los emprendedores puedan tener algo de ingresos extras, pero también no como regalo, como donación, sino enseñando todo lo que ellos saben, ¿no? Es así como Maestros de Campo es una plataforma educativa. En un primer momento estamos trabajando con instituciones de turismo comunitario del sur del país, ¿no? Con Cusco y Puno. Y en realidad dijimos, los maestros de campo son emprendedores que llevan años trabajando, muchos de ellos han ganado premios internacionales, nos han representado frente a la OMT, y es momento de que ellos cuenten su experiencia, porque qué mejor que ellos, que tienen todas las lecciones aprendidas en el campo, que cuenten realmente el sacrificio, las cosas positivas y las cosas negativas de emprender en turismo, ¿no? No pensábamos pues en grandes consultores, en los grandes gurús, sino justamente en esto, en de arriba hacia abajo. Yo tengo años de experiencia y yo también puedo ya ser un maestro. Ahí vino también el tema de la certificación, ¿no? El cual se decía, mucha gente quiere llevar el curso, pero no se anima porque no sabe quién le da el certificado, más allá de aprender si es que va a tener valor. Y ahí nosotros como Universidad Ruiz de Montoya nos sumamos y dijimos, nosotros como universidad vamos a brindar ese certificado porque además creemos en esta plataforma y le llamamos además Aprendiendo con Propósito. ¿Por qué? Porque todos los ingresos recolectados por esta plataforma van directamente a los emprendedores. De hecho, se paga además directamente el curso en la cuenta de
de los emprendedores rurales de cada una de las zonas, ¿no? Nosotros hemos dado como profesionales nuestro tiempo, nuestras ganas y nuestros conocimientos para poder llevar a cabo esto. Entonces, ¿qué es Maestros de Campo? En esta primera etapa estamos desarrollando un primer curso y lo que buscamos son que los propios actores nos cuenten sus innovaciones, sus buenas prácticas y además cómo salieron adelante frente a los problemas cotidianos cuando uno recién se anima a recibir visitantes. ¿Okay? En este caso también decidimos lanzar el curso a un costo social, es decir, por 50 soles para estudiantes, uno podía acceder a un video grabado de experiencias de maestros emprendedores, 2 clases virtuales en vivo y luego 3 clases virtuales en vivo, pero ya no con emprendedores, sino con profesionales de turismo. Es decir, nosotros estábamos dando nuestro tiempo, nuestras ganas, nuestra pasión por el turismo para sacar adelante este proyecto. Ya hemos tenido una primera promoción. Fue súper interesante porque además hubieron personas inscritas que a mitad de camino nos decían, ya, pero solamente he podido dar 2 clases y ahora me interesa escuchar al otro maestro. Entonces, como que, ¿puedo pagar de nuevo para inscribirme? Sí, claro que puedes, ¿no? Entonces fue bien interesante ese proceso. Y bueno, ahora lo que hemos hecho es lanzar la segunda temporada de matrícula, el segundo curso. Tenemos las inscripciones abiertas. Y aquí están algunos de los maestros con los que pueden llevar el curso y como ven además hemos sido muy cuidadosos en que los temas sean complementarios unos con otros, ¿no? Es decir, que los temas no solamente sean repetitivos, sino que en verdad cada maestro aporte realmente lo que es su especialidad. Es así como tenemos a Cristina Suaña del Hotel 5 Esteras en Puno y ella nos cuenta sobre atención al cliente y negocio al detalle, cómo ella logra diversificarse y ser una maestra top en estos pequeños detalles que tiene con sus turistas. Tenemos también además al maestro Daniel Paucar, que nos habla todo el tema de textilería e identidad cultural. Y no solamente transmiten conocimientos en turismo, sino transmiten conocimientos de identidad y el orgullo que tienen de sus raíces y de sus espacios, ¿no? La tenemos a Pilar Montesinos con comercialización, una propia emprendedora rural que no te va a hablar pues de tus grandes plataformas digitales o de cómo hacer el Google Analytics, sino realmente cómo poder vender de una forma franca, sincera y con herramientas que acerquen a la demanda que tiene el perfil para un turista comunitario, ¿no? Y nada, eso es lo que tenía para compartir el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Y ahí está la web de Maestros de Campo. Los invito a que, si gustan, pueden revisarla y ver lo que estamos ofreciendo en este proyecto, que como les digo, es aprendiendo con propósito, ¿no? El 100% es para ayudar a estas comunidades que, como Franco mostró las cifras, ¿no? Se están perdiendo, me parece que mencionó algo de 7 millones de ingresos este año, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Rocío Lombardi de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y Rocío, felicitarlos por esta plataforma educativa, Maestros de Campo. Realmente me parece formidable la forma como están desarrollando el turismo sostenible a través de las vivencias. Los felicito. Realmente buscar estas 4 S que has hablado, muy importante hoy en día tras esta pandemia, ¿no? Un turismo seguro, saludable, solidario y sostenible. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias. Y ahora vamos a dar el pase a Mercedes. Mercedes, ¿tienes algunas preguntas? Buenas noches Jessica, buenas noches a todos nuestros ponentes. Primero agradecer la participación de las personas que nos están viendo a través de la plataforma de Cultura Miraflores y nos han hecho llegar diversas preguntas para nuestros ponentes del día de hoy. La primera de ellas está dirigida al señor Flores, al magíster Flores de Mincetur. Nos menciona, debido a la pandemia que estamos viviendo, se han establecido protocolos de bioseguridad para los servicios turísticos. Sin embargo, el turismo rural engloba no solamente la entrega de servicios, sino también la vivencia del día a día con la comunidad, lo cual incluye, en algunos casos, rituales que incluyen compartir objetos u otras cosas.
¿Cómo lograr que los visitantes puedan tener una vivencia real durante su visita a las comunidades dentro de este contexto de pandemia y pospandemia? Esa es la pregunta. Gracias. Sí, bueno, nosotros hemos estado realizando los protocolos, adaptándolos a los contextos de las comunidades, y este es un trabajo bastante arduo y es un trabajo bastante complejo, porque primero, para empezar, en los servicios, a ver, en las comunidades hay una mirada integral, o sea, una mirada integral, ¿qué quiere decir? Servicios y actividades se desarrollan de manera con una misma familia, ¿no? Una misma familia desarrolla alojamiento, te brinda alimentación, te brinda orientación, te brinda actividades de avistamiento de aves, o sea, es un conjunto integral dentro de un espacio de una comunidad, ¿no? Lo otro es que los servicios, las actividades se adaptan a los contextos de la geografía de las comunidades. Entonces tienes ahí pues alojamientos que tienen techo de paja, alojamientos con diferentes materiales o tipologías propias de las comunidades, ¿no? También es un contexto. En los marcos, por ejemplo, el marco normativo, ¿no? Aquí me detengo un ratito para explicarles. Nosotros no tenemos un marco normativo propio de prestadores de servicios. Es increíble, pero después de 12 años, nosotros no tenemos un marco normativo. Y eso es algo que nosotros estamos ahorita empujando para que podamos tener un marco normativo y que nos permita fortalecer la sostenibilidad y la competitividad, ¿no? Porque si hacemos una serie de acciones mientras no tenemos un marco, no existimos, ¿no? Y eso es increíble que después de tantos años en el ministerio no hayamos visto la necesidad de tener un marco. Luego también es que lo que mencionaba en la pregunta es la particularidad del turismo comunitario. Tiene mucha proximidad, mucha personalización. Hay actividades propias que tienen que ver con danzas, con compartir, con actividades artesanales. Y eso también es importante poder adaptarlos y desde ya decirles pues a las comunidades que en esta primera parte, en una situación complicada, va a haber actividades que no van a poder realizarlas, ¿no? Como por ejemplo el compartir vestimentas, ¿no? Que es muy típico en la parte sur de las zonas andinas. Y luego el autoempleo, ¿no? El autoempleo, ¿no? Porque, digamos, los protocolos normalmente hablan del personal administrativo, el personal operativo. En las comunidades no es así. Una familia es el empleador, la empleadora, ¿no? Y no hay esos roles como en una empresa. Y, y es un negocio familiar de autoempleo, ¿no? Y lo otro también es que es importante que ellos forman parte de la cadena turística, ¿no? Los turistas al final no toman un bus o un avión y llegan a la comunidad, ¿no? Atraviesan una serie de procesos dentro antes de llegar a la comunidad, ¿no? El destino, los prestadores de servicios, etc. Entonces, sí, estos elementos han sido considerados porque el contexto en las comunidades es difícil, es compleja, ¿no? Y por eso hemos estado adaptando estas medidas que nos permitan y que les permitan a ellos tener los EPPs y desde ya la distribución de sus roles y en las distintas actividades que realizan poder tener las precauciones para que puedan tener esa seguridad y no generar un contagio dentro de ellos y también obviamente con el turista, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Creo que pueden responderla ambos desde su punto de vista. Nos mandan la siguiente pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales aliados para el desarrollo del turismo rural en una comunidad? Pueden responder cualquiera de los Eh, dos ponentes. Sí, en realidad, cuando se habla de aliados, yo creo que hay un tema importante que entender y es la cadena de valor en turismo, ¿no? Muchas veces, muchas comunidades o muchos territorios se dicen, yo no quiero turismo porque el turismo solamente le da dinero al dueño del hotel, al dueño del restaurante. Entonces, la cadena de valor es justamente el preguntarnos cómo hacer que más personas de la comunidad o de ese territorio se vean beneficiadas con la llegada del turismo a la zona. Entonces, es así cómo se trabaja el priorizar
que de repente se le compre directamente a los agricultores del lugar, que se formen cooperativas, que ya no se compre en supermercados de ciudad, sino en realidad cómo hacemos que se vuelvan proveedores y cómo hacemos que el turismo realmente genere un desarrollo local, ¿no? Dentro de las cosas que tenemos, por ejemplo, hay comunidades que diversifican sus ingresos gracias al turismo, sin embargo, nunca han visto un turista, pero que son, por ejemplo, proveedores de las artesanías que se venden en la estación terrestre o por ejemplo, se encargan del tema de la lavandería o de diferentes aspectos. Entonces, no pensemos únicamente que el beneficiado es el que recibe al turista en su casa, ¿no? En su localidad, sino en realidad cómo le sumamos valor a esta cadena, ¿no? Los grandes aliados, yo creo que es primero el Estado, como ha dicho Franco, que tiene que generar el marco normativo y las políticas públicas de protección a un turismo de naturaleza y de cultura. Luego están los operadores y luego está la propia comunidad que tiene que tener condiciones adecuadas para la gestión, que muchas veces nos olvidamos de eso. Encontramos una comunidad que tiene muy buenos recursos, muy buenos atractivos, pero tenemos que preguntarnos cómo están las condiciones para la gestión. ¿Realmente están organizados? ¿Están en capacidad de organizarse, de incluir temas de género? Yo he estado en algunos proyectos en los cuales las comunidades tienen mucho potencial, pero no tienen condiciones para la gestión y simplemente hay que esperar un poco a que existan organizaciones de base, ¿no? Muchas gracias, Rocío, por la Ujú. respuesta. La siguiente pregunta es para el señor Franco Flores. Nos menciona, en el turismo en zonas rurales, los servicios son brindados por las mismas familias, considerando que según estadísticas nacionales, las mujeres son las que realizan más labores del hogar. ¿Cómo ha beneficiado el rol de la mujer en zonas rurales la práctica de este tipo de turismo? ¿Se puede hablar de un empoderamiento a la mujer gracias al desarrollo del turismo rural? Señor Franco, escuchamos su respuesta. Gracias. Sí, mira, justo en la lámina que estuve proyectando mencionaba un poco cuáles habían sido esos roles que habían ido asumiendo las mujeres a lo largo de los años, en el cual la dinámica turística les ha generado justamente un empoderamiento muy natural, ¿no? Desde el turista que llega a la comunidad y obviamente hay un intercambio con los anfitriones y sobre todo con las mujeres. Por ejemplo, en ese momento las mujeres entienden y reconocen su rol participativo y la importancia de su trabajo dentro de la oferta turística. Otro tema también es de los espacios como los encuentros de turismo comunitario también han permitido que ellas se reconozcan con los demás actores del territorio, el sector público, privado, reconozcan la labor que ejercen ellas, ¿no? Las pasantías también han permitido eso, que muchas de ellas también, conociendo otras realidades y otras experiencias, otras comunidades, asuman y vean cómo el trabajo colaborativo que desarrollan ellas mismas reconocen que están siendo un aporte importante, ¿no? Entonces, este empoderamiento, y esto es interesante, en la estrategia de turismo comunitario no hemos tenido una estrategia clara de género, de empoderar mujeres, ¿no? No lo hemos tenido, hay que ser muy, muy, muy franco, eh, pero se han dado estos efectos, ¿no? Indirectamente, producto de estas acciones que hemos estado realizando, ¿no? Desde el turista, desde los operadores, los actores del territorio y durante estos espacios, las mismas mujeres se han ido reconociendo esa labor importante que ejercen en esta actividad turística, no solamente en la oferta de servicio, sino liderando cada una de sus organizaciones, ¿no? Entonces, eh, hay la propuesta de trabajar una estrategia mucho más fuerte, que imaginemos con una estrategia más fuerte tendríamos lideresas mucho más empoderadas de las que ya tenemos. Muchas gracias por la respuesta, Franco. La siguiente pregunta es para Rocío Lombardi. Nos preguntan, ¿cómo promociona el proyecto Maestros de Campo? ¿Cómo es que llega a las comunidades rurales este proyecto para que puedan participar de esto? Sí,
de hecho fue parte además del trabajo de repensar, y lo que decidimos fue trabajar en un primer momento en la zona sur con dos redes de turismo comunitarias que ya venían años trabajando y que están además correctamente inscritas y trabajan de la mano de sus socios. La idea además es poder repetir maestros de campo luego en otras zonas del país. Empezamos por el sur, donde el turismo comunitario está mucho más consolidado por los años que vienen trabajando y por el número de turistas también que reciben. Eh, a través de estas redes, ¿no? Seleccionamos quiénes eran los maestros y ellos también, de hecho, hicieron sus votaciones internas para determinar quiénes iban a ser los maestros que iban a participar dentro de este proyecto. Yo les cuento que ha sido súper interesante porque además, si se dieron cuenta, varias de las clases son grabadas. Entonces, imagínense a los maestros de campo, pues, queriendo grabar con el mejor paisaje en zonas altoandinas, y claro, el paisaje es maravilloso, pero el audio se pierde. Entonces estaban en plena grabación y se fue el internet porque empezó a llover. Entonces ha sido una experiencia bien interesante en la cual a los propios maestros tampoco ha sido fácil, para ellos también ha sido todo un aprendizaje entrar al tema digital. Y de hecho nuestra propuesta era esa, ¿no? Del mundo rural al mundo digital, pero sin embargo le pusieron harto punche, harto corazón, ha habido todo un equipo de diferentes instituciones dándole soporte, luego editando videos y estando ahí para acompañarlos, ¿no? En verdad ha sido muy, muy interesante, y los maestros además están también, de hecho, agradecidos con estos primeros alumnos, ¿no? Porque se sienten realmente, realmente valorados y sienten que están recibiendo finalmente una retribución económica por algo que ellos vienen trabajando durante años, ¿no? Muchas gracias, Rocío. La última pregunta también va para ti. Esta es, en la actualidad se habla de una conciencia turística, sin embargo, el turismo rural tiene más variables. ¿Cree usted que los que se están preparando para ser profesionales en turismo deberían tener una preparación que incluya la conciencia turística en el ámbito rural? Yo daría un paso atrás. Yo creo que no hay que hablar de conciencia turística, sino que hay que hablar de ciudadanía. Dentro del nuevo modelo de desarrollo sostenible o de turismo sostenible, si ustedes recuerdan, hablamos de estos clásicos tres elementos, ¿no? Que es la sostenibilidad económica, social y ambiental. Sin embargo, actualmente ese modelo ya no tiene tres elementos, actualmente tiene 5 elementos, le hemos agregado 2. ¿Cuáles son esos 2? Estos 3 circulitos se convierten en un árbol. Le hemos agregado el tronco, al cual hemos llamado institucionalidad. ¿Por qué? Porque de repente yo como empresario o yo como comunidad puedo ser muy responsable y muy sostenible, pero necesito el marco legal y normativo que también me ayude a poder hacer parte de estas buenas prácticas. Y el quinto elemento, si lo convertimos en un árbol, son las raíces. Y justamente las raíces son los valores, ¿no? Porque, vamos, muchas veces hemos visto como que, ay, graduado de muy buena universidad, un supercapo, y luego preso por corrupción. Entonces, creo que los valores es finalmente lo que va a sostener todo este árbol de lo que no solamente es el turismo comunitario, sino creo que de lo que es la propuesta como país, ¿no? Entonces, sí, un tema importante también es cómo hacemos respetar estas normativas, ¿no? El guía juega un papel importante y predominante. Cuando el turista te dice, no, pero yo quiero acercarme a tomarme la foto o el selfie con el lobo de Río, el guía te tiene que decir, momentito, no nos podemos acercar más, solo podemos llegar hasta aquí, porque de repente esa hembra está embarazada y si se siente amenazada va a tener un aborto y no vamos a poder luego tener más lobos de río en esta zona. Entonces, en la medida en que el turista tome conciencia y tengas también guías y profesionales y gente joven que sepa exactamente cuáles son estos lineamientos, vamos recién, creo, a dar el primer paso para construir un turismo sostenible en el país. Gracias, Rocío. Y bueno, nos llega una última pregunta, así nos acaba de llegar. Menciona, bueno, muy interesante el proyecto de Maestros del Campo. Rocío habló de ingresos económicos para las comunidades. ¿Cuánto les ha beneficiado directamente ese proyecto? En realidad, nosotros fuimos muy optimistas cuando lo lanzamos. Nosotros queríamos llegar a 1000 personas en esta primera edición. Entonces, 1000 personas por 50 soles divididos entre las dos redes comunitarias. Pero también fuimos muy ambiciosos porque lo lanzamos y
Lo lanzamos 15 días, le dimos muy fuerte y nuestra primera promoción ha tenido un poco más de 100 personas. Por eso es que hemos decidido ahora lanzar una segunda, porque creemos en el proyecto y porque creemos que en verdad el pago es muy poquito y es significativo para en realidad todo lo que se recibe. Porque tienes las clases con los maestros de campo, las clases con especialistas, que somos el grupo que estamos trabajando, pero además tienes opción de escoger 3 clases con personas que son referentes en temas de política o en temas de desarrollo en el país, ¿no? Nos han acompañado en esa primera edición y comprometidos en la segunda, muchos, por ejemplo, exministros, ¿no? Tenemos al señor Fernando Villarán, que fue ministro de Trabajo, hablando de lo que es empleo rural. Tenemos también a la señora Carolina Trivelli, es decir, no solamente escuchas al maestro de campo, que tiene un montón que aportar, a los especialistas, que bueno, aportamos ahí un poquito con lo que conocemos, sino que también tienes opción de escuchar a alguien que de repente no ha sido accesible o que nunca le vas a poder hacer llegar las preguntas o las interrogantes que tú tienes. Entonces creemos en el producto, por eso nos hemos lanzado a hacer la chamba de esta segunda edición. Muchas gracias, Rocío y Franco, por sus respuestas. Jessica, te damos pase. Gracias. A mí me han llegado 2 preguntas, miren. A Franco. Franco, me ha llegado una pregunta que dice, ¿qué importancia juega la tecnología e innovación en el turismo, en especial en las comunidades rurales? Bastante, ¿no? Creo que no solamente para las comunidades, para todos en general. Si antes de la pandemia el tema digital era básico, ahora es una obligación. Hace poco, por ejemplo, hemos estado nosotros asistiendo en el mes de julio y agosto, nosotros hemos estado asistiendo a los mismos emprendedores en el desarrollo de sus propuestas de valor para presentarse a Turismo Emprende, ¿no? En realidad viendo cosas más sostenibles, porque yo creo que apostar por una iniciativa que te va a generar un ingreso y obviamente una apuesta de mejora de tu producto es mucho más significativo. Entonces, estas actividades las hemos estado haciendo y muchas de las propuestas de valor y los proyectos que ellos han estado definiendo para presentar a este concurso, muchos contemplan el tema de páginas web, internet satelital, por ejemplo. Entonces, desde ya, ellos ya tienen mucho conocimiento de la importancia que tiene esto, ¿no? Nosotros en el mes de mayo, junio y julio hemos estado con PromPerú realizando la ruta express, que era como una especie de la ruta de la competitividad. Y de acuerdo con las gestiones que hicimos con PromPerú, hemos tenido desde primero 30 cupos a después más de 60 para las comunidades, ¿no? Y estábamos llamando a cada uno de los emprendedores para que puedan tener este cupo, ¿no? Y obviamente uno de los requisitos es tener conexión a Internet, ¿no? Y lamentablemente no muchos han podido conectarse. O sea, te estoy hablando, ha habido más o menos un número de 40 emprendedores a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Incluso cuando, mira cómo es, ¿no? Nosotros hemos estado, antes de los cursos de la Ruta Express, nosotros teníamos que hacer un tutorial a ellos para que aprendan a utilizar el Zoom. Después el Webinar Jam, ¿no? Y tú encontrabas ahí que te decían, compañero, ya se me está yendo mis datos. Otros veías que están yendo caminando y te dabas cuenta que estaban caminando y buscando señal. Entonces, es una tristeza en realidad. Y esto en realidad no solamente afecta ahora a las comunidades en el tema de poder acceder a la demanda a través de estas plataformas, sino el acceso a la educación, ¿no? Entonces, hay un trabajo aquí que ya que tiene que ver, es un tema estructural que el Estado tiene que empezar a trabajar en coordinación, un trabajo también con los actores privados. Sé que, por ejemplo, Telefónica tiene todo un trabajo de conexión a Internet rural. Entonces, creo que ese es el reto ahora, no solamente para turismo, sino para la educación en general. Si queremos democratizar la educación ahora, tenemos que empezar a digitalizar las zonas rurales porque en verdad el problema va a haber mucho atraso y no vamos a poder lograr sobresalir en esta crisis que estamos todos viviendo, ¿no? Así que es fundamental ese aspecto.
Muchas gracias, Franco. ¿Y qué mensaje darías a los jóvenes, Franco, que desean desarrollar un proyecto rural? Bueno, en realidad hay mucho trabajo de parte de la academia, de las universidades. Nosotros a comienzos de este año teníamos un plan bien interesante que ya lo hemos pasado para el próximo año, con la academia, con todas las escuelas de turismo, para ver, para poder articular esfuerzos, para ver que los alumnos puedan hacer sus prácticas profesionales en las comunidades, para que puedan hacer sus tesis en las comunidades. Entonces, personalmente, por ejemplo, yo cuando egresé de la universidad o antes de egresar a la universidad, no tenía dentro de la relación donde hacer mis prácticas, no tenía un lugar que en realidad vaya o que lo que me motive, que era la planificación, el tema de trabajar con las comunidades. Y eso todavía se mantiene. O sea, si vemos la currícula de muchas universidades, no hay espacios donde los alumnos puedan involucrarse y hacer sus prácticas, generar conocimiento, ¿no? Y que esto permita pues a los demás actores utilizar ese conocimiento para poder trabajarlo. Entonces, hay mucho por hacer. Yo creo que hay mucho por hacer. Los estudiantes creo que tienen en las comunidades un laboratorio para poder trabajar y sobre todo trabajar y dejar un aporte importante que va a generar un desarrollo íntegro para las comunidades. Así que nada, que le den adelante. Ahorita en esta situación de crisis, lo que más se necesita es creatividad, innovación, meterle mucho más fuerza y no venirse abajo, sino todo lo contrario. Y creo que es un poco lo que puedo expresar, ¿no? Muy bien, y desde el punto de vista académico, Rocío, la misma pregunta, que desde vivencias del campo, ¿qué mensaje? Sí, A los bueno, jóvenes? una de las primeras cosas es, como dice Franco, o sea, la academia y las universidades somos unos actores importantes y somos aliados. Muchas veces, se dice cosas como que, bueno, no tengo presupuesto para hacer esto, pero nosotros como academia tenemos a los estudiantes y tenemos a los docentes. De hecho, a mí se me acercan muchas, de hecho, comunidades, representantes e instituciones que me dicen, nos gustaría hacer un producto turístico o lo tenemos, pero no sabemos cómo comercializarlo. Entonces, en mi caso, lo que se busca es ver dentro de qué curso se puede apoyarlos, ¿no? Entonces es un profesor el que dirige toda esta investigación. En el caso de la Ruiz, nosotros tenemos un programa interesante que le llamamos consultorías académicas. Es decir, no, o sea, tú necesitas algo, pero no tienes el dinero, nosotros te lo vamos a hacer, y es una consultoría académica que le va a permitir a los alumnos desarrollar trabajos que no estén guardados en el escritorio, sino que realmente puedan aportar, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, muy de la mano de la Municipalidad de Pueblo Libre, porque es nuestro territorio, ¿no? Nuestro distrito donde está la universidad, pero también hemos trabajado con otras instituciones. Parte importante también que creo que hay que mencionar es el aporte en educación del programa de Beca 18, ¿no? Beca 18 le ha dado la oportunidad a los alumnos destacados de comunidades a tener acceso a educación de calidad. Entonces, en este momento, por ejemplo, dentro de mi curso de tesis, que son 15 alumnos, 13 de ellos son de comunidades y están haciendo tesis justamente pensando en Putinapunco, en Tingo María, en Alegría, donde son sus lugares. Entonces son jóvenes que tienen esta conciencia, esta responsabilidad social, que han accedido a educación de calidad y que están dispuestos a regresar a sus comunidades para seguir aportando. Entonces, creo, al igual que Franco, que esto de la pandemia es una oportunidad y que se vienen cosas interesantes, ¿no? Muy bien, gracias, Rocío. Bueno, nos quedamos que tenemos que innovar. Creo que ese es el resumen, que la salud es lo principal, que tenemos que cuidarnos, que debemos ser responsables y apostar por un turismo sostenible, aplicar la tecnología. Yo quiero agradecer a Rocío y a Franco por este conversatorio. Muchísimas gracias. Las puertas abiertas de la Municipalidad de Miraflores a ambos para poder expresar todos estos proyectos de gran envergadura. Muchísimas gracias. Quiero saludar a todos a través de Cultura Miraflores por el Día Mundial del Turismo que estamos celebrando mañana.
que pase pronto esta pandemia, y yo sé que el turismo va a volver pronto a brillar porque el Perú es riquísimo, tanto en la parte cultural como natural. Muchísimas gracias. Feliz Día Mundial del Turismo. Gracias. Gracias a ti gracias. por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Buenas Rocío. tardes. Gracias, Jessica. Gracias, Cuídense. Franco. Un gusto verte. Hasta Gracias. luego.